Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Luego de la urgente invitación que hizo Remy al comienzo para participar y formar parte de algo de la política, digo algo porque, y algo que es importante, que es participar en las elecciones del próximo domingo y las que luego vengan en octubre. Digo porque además de ser un derecho a poner un voto y a decidir quién nos tiene que gobernar en los próximos tiempos, ese derecho se transforma en una obligación para los ciudadanos. Digo, no es cuestión de si uno quiere, si tengo más ganas o menos ganas, salvo que uno decida dejar las cosas en manos de otros, que otros piensen, decidan, resuelvan, y después lo único que me queda es quejarme si me gusta o no lo que el otro decide. Digo, nosotros, cuando digo nosotros estoy hablando de los trabajadores e incluso también a todos los compañeros y compañeras con discapacidad. Creo que todos aprendimos a lo largo de nuestra historia que los derechos se pelean. Digo, los derechos, para que estos existan, tienen que ser ejercidos. Y nunca fue fácil alcanzar derechos y ejercerlos. Esta es la historia siempre, digo, de los trabajadores. Y nosotros no podemos perder de vista esto. Entonces, como decía Remy, participar como ciudadano de las elecciones es nuestra obligación. Y como señalaba recién también el compañero abogado, digo, en términos de la legislación que hay, digo, y para introducir algunos elementos de lo que yo voy a plantear, al menos yo lo que voy a plantear más que nada son algunos títulos para pensar y que ustedes puedan trabajarlo luego en las comisiones. En general, el ejercicio del derecho, la mayoría de las veces no tiene que ver con la falta de legislación, sino con el cumplimiento de la legislación que existe. Digo, está claro que falta legislación todavía, pero el problema central está en aquello que ya está escrito, que está legislado y no se cumple. Entonces conecto con lo que decía antes. Hacer cumplir la ley es una responsabilidad del conjunto. Digo, nosotros, cada uno de nosotros del lugar donde está tiene una responsabilidad. No son iguales las responsabilidades, estamos de acuerdo. No es la misma responsabilidad de aquel que tiene el ejercicio del gobierno, de aquel que está en un juzgado y tiene que llevar adelante la aplicación de las leyes, o de nuestros legisladores que están en las cámaras de diputados, senadores, que tienen que construir las leyes para que éstas marquen una política pública. Digo, todos tienen responsabilidades distintas, pero nosotros también las tenemos. Digo, y en este punto, yo creo que al día de hoy, digo, hay dos cosas que tenemos aprendidas con claridad. Aprendimos desde hace mucho tiempo a resistir las políticas que van en contra de los derechos. Esto ha sido un aprendizaje de los trabajadores desde hace años. Digo, salirle al cruce de las políticas neoliberales en la década de los 90, salirle al cruce a las políticas que hoy me parece que más que neoliberales son conservadoras o neoconservadoras. Digo, también ese ha sido parte de nuestra pelea. Pero no solo resistir, sino que también tuvimos la capacidad de ponernos a pensar qué es lo que hace falta. Si decimos que esto no está bien, ¿qué es lo que pensamos que hay que hacer? Esta también es nuestra obligación como ciudadanos. Esto no está, esto debe ser de otra manera, esto no corresponde, bien. Ahora, yo tengo que poder pensar y construir con otros cómo tienen que ser las cosas. Cómo tiene que ser aquello que hoy no está sucediendo o no está siendo como debería ser. Cómo llevar adelante la pelea para el cumplimiento de una ley que ya está escrita, como tarea colectiva. Digo, y en esto, ¿qué cosas puedo delegar en otros y qué cosas son mi responsabilidad? Digo, esta ha sido la constante. Yo quiero, digo, y lo planteo desde el ámbito de educación, que es el que he recorrido junto con otros compañeros a lo largo de muchos años, desde SUTEBA y desde la CETERA, pero también en la relación con compañeros con discapacidad a través de la Secretaría de la CTA. Digo,
nosotros hemos aprendido en educación algunas cosas que quiero compartir con ustedes y que me parece que trascienden lo que es la educación. Yo creo que si uno quiere pensar, y esto viene siendo parte del discurso en relación a las personas con discapacidad y a los derechos, la inclusión. Yo podría pensarla desde la inclusión educativa, pero está claro que pensar la inclusión está más allá de la educación. Es decir, la inclusión no es solo un problema de la educación o de la escuela, es un problema social. ¿Cómo pensamos la inclusión? Este sería un buen punto de partida. ¿Y cuáles son los elementos que yo tengo que tener en cuenta para pensar la inclusión en términos educativos, o si ustedes quieren, en términos más amplios? Y yo los enumero y después puedo señalar 2 o 3 cosas de cada uno. Yo creo que no es posible pensar la inclusión si no pensamos en cuál es el lugar de las diferencias. Es decir, ¿qué hacemos con las diferencias? ¿Qué me pasa a mí como ciudadano con las diferencias? ¿Qué hace la escuela en la que yo trabajo con las diferencias? ¿Cómo se tratan las diferencias en el lugar de trabajo? ¿Qué pasa y qué dicen, por ejemplo, en el campo social algunos sectores acerca de las diferencias? ¿Cómo aparecen las diferencias en los medios de comunicación? ¿Cómo son vistas? ¿Cómo son presentadas? Este es parte del problema. ¿Cuál es el lugar de la diferencia y cómo me paro yo con las diferencias? ¿Sí? Y uno podría agregar, haciendo el esfuerzo de no ver siempre solamente las diferencias en los otros, sino también poderlas ver en uno mismo. Uno también es sujeto que porta diferencias. Y suele aparecernos siempre mucho más fácil ver las diferencias en los otros y dejarlas ahí, muchas veces congeladas. Ese sería el primer problema. El segundo problema, que está vinculado a la idea o al sentido de las diferencias, es cuál es la idea de igualdad que tenemos. Pero nosotros sostenemos y decimos que peleamos por la igualdad. La igualdad de las personas con discapacidad, la igualdad de los ciudadanos, la igualdad en términos de los trabajadores, la igualdad educativa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que uno empuja y busca la igualdad? Ahora, no puedo pensar la igualdad si no lo pienso en relación a las diferencias. Por una sencilla razón. La escuela, la educación, durante muchísimo tiempo cometió el error de pensar que la igualdad es que todos aprendan lo mismo. Lo repito, la igualdad durante mucho tiempo para la educación es que todos aprendan lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedan las diferencias? Si todos tienen que aprender lo mismo. ¿Cuál es el lugar que tienen las diferencias? Algunos, desde hace mucho tiempo, y por suerte pudimos ver esto, y venimos empujando otra idea de igualdad, que da lugar a las diferencias. La igualdad es, en términos educativos, que nadie aprenda menos de lo que puede. Que nadie aprenda menos de lo que puede permite que existan diferencias, que yo no me la pase comparando uno con otro, aquel que puede más y aquel que puede menos, aquel que llega o aquel que no llega. Esa ha sido parte de la historia y de la herencia. Ahora, ojo, que este no es solo un problema de la educación. Este es un problema del campo social. En los distintos espacios, en las distintas áreas, suele replicarse esta idea. Y fíjense ustedes, para que quede más claro, el sentido que hoy tiene en la educación la meritocracia. ¿Qué tiene que ver la meritocracia con la igualdad? Y sencillamente tiene que ver que sale la meritocracia para tapar las desigualdades, para ocultar las desigualdades, para venir a decirnos que no todos somos iguales, que no todos tenemos los mismos derechos, que no todos tenemos que acceder a las mismas cosas, sino que las cosas dependen de cada uno. ¿De qué cosa de cada uno? Y esto es lo que dice la meritocracia, de dos cosas. La meritocracia, que no es nueva, claro, ya hace varios siglos atrás Rousseau hablaba de la meritocracia, depende de dos elementos: del talento
o de lo que Rousseau llamaba los dones, la capacidad personal. Eso por un lado, y por otro lado, la voluntad y el esfuerzo personal. Si se conjuga el talento, la capacidad y el esfuerzo personal, bien, se avanza. Ahora, esto en educación es terrible, pero también en todo el campo social es terrible. Que se considere que las cosas son solamente para aquellos que se la merecen, y con ese sentido, porque pensemos, en educación, por ejemplo, ¿cómo se mide el esfuerzo personal de un estudiante? ¿Quién lo mide? ¿Desde dónde lo mide? El ministro de Educación Nacional, Finocchiaro, cuando hace 2 años era director general de Cultura y Educación, sacó un programa, que lo comento porque, queda claramente en evidencia cuál es el pensamiento de los neoconservadores que hoy están en el gobierno. El programa se llamaba Abanderados. Y uno puede decir, bueno, qué bien, los abanderados, porque siempre son el orgullo de la escuela, de la educación, de la familia, que un hijo sea abanderado. Porque evidentemente algo ha hecho para ser abanderado. Ahora, el problema no es ser abanderado, el problema es cuando hay un gobierno que define que los 25 mejores promedios abanderados de la provincia de Buenos Aires pueden tener un trabajo durante un año en un organismo del Estado de la provincia. ¿Por qué los 25 nada más? Porque hay 25 regiones educativas en la provincia. ¿Quiénes accedían a ese premio? Los mejores promedios. ¿Cuántos egresados hubo en el año 2017 en la provincia de Buenos Aires en el nivel secundario? Más de 70.000. Un programa de política pública para 25, habiendo egresado 70.000. Ahora, esos que son abanderados, ¿tenían derecho a hacerlo? Probablemente sí, porque el problema no es ese. El problema es que se deja fuera a un conjunto presuponiendo que hubo menos esfuerzo. ¿Cómo se mide el esfuerzo de un estudiante con discapacidad que está en una escuela con un proyecto de inclusión o de integración? ¿Cómo se mide quién aprendió más y quién aprendió menos? ¿Se esfuerza más aquel que siempre tiene 10 que aquel que empezó con un 3 a principio de año y se rompió bien lo que tenía que romperse y llegó a fin de año a aprobar la materia con el promedio que necesitaba? ¿Ese se esforzó menos que el otro? La meritocracia viene a instalar que el problema es de los individuos. Y nosotros debemos estar atentos a esto. Y aclaro algo por las dudas. Yo no estoy pensando ni digo que no es necesario esforzarse ni tener voluntad, porque nada se puede hacer sin voluntad y sin esfuerzo. Pero lo que no es correcto es que haya un sistema de premios y de castigos en función de lo meritocrático. Porque en esa línea, y hablando, vuelvo a retomar con la idea de igualdad. La igualdad, ahí traigo acá y recomiendo si alguien tiene ganas de leer, hay un texto de un filósofo francés que se llama Jacques Rancière, que tiene un texto que se llama La política del maestro ignorante. Para los educadores creo que es central poder leer este libro. Él allí habla de la igualdad. Y la igualdad tiene, desde la perspectiva de Rancière y compartida también por otros pensadores, la igualdad, si no está considerada en el punto de partida, no existe nunca. Este es el problema. Cuando la igualdad es postergada, ahí ese es la garantía para que nunca se acceda a la igualdad. Y lo pongo en relación con algo que es clarito. Ustedes habrán oído o conocerán lo que en economía se llama la teoría del derrame. La teoría del derrame, que no es nueva, viene de hace años, nos vienen diciendo que cuando una economía crece, supongamos que esto es una copa o un vaso, la economía crece y que cuando se llene el vaso, este va a derramar y los que estamos abajo vamos a recibir algo de lo que derramó, lo que otros acumularon. Mentiras. Dos problemas. La copa nunca se llena, porque siempre antes de que se llene alguien se lleva algo de lo que está dentro y no somos los que estamos abajo. Pero este es el mejor argumento para despreocuparse de las desigualdades.
Lo que nos están diciendo, bueno, hoy no podemos ser iguales, hoy no podemos distribuir, hoy no podemos repartir lo que hay en mejores condiciones, distribuir la riqueza sería, sino que hay que esperar que se acumule. ¿Y quiénes acumulan? Los trabajadores no. Digo, esta es la postergación de la igualdad. Entonces, la inclusión está ligada al lugar de las diferencias, a la idea de igualdad y al sentido de igualdad, y señalo el tercer elemento como para ir cerrando. La concepción de derecho, o dicho en pregunta, ¿cuál es el lugar del sujeto? Digo, y si lo quiero pensar en términos educativos, y si lo quiero pensar en relación a las personas o a los estudiantes con discapacidad, ¿cuál es el lugar de los estudiantes en las tomas de decisiones pedagógicas que tienen que ver con su vida escolar? Digo, me parece que esta pregunta para los que trabajamos en la educación es central, pero no solo para los que trabajamos en la educación, sino para los que pertenecemos a organizaciones sociales. Digo, pensar, mirar, ¿cuál es el lugar que tiene la palabra de aquellos que forman parte de algo? Si las decisiones siempre pasan por algún lugar, si las decisiones solamente las toman algunos y otros quedan afuera. Digo, y tomo el ejemplo de la escuela. Digo, y comparto las preguntas que a veces compartimos con compañeros docentes. ¿Qué le pregunto yo a un estudiante cuando tengo que decir algo acerca de su escolaridad? Le pregunto qué quiere, qué le gustaría, qué quisiera hacer, de qué tendría ganas. O la decisión pasa y, ojo, con el mejor criterio, con la mejor intención, con los mejores elementos, por lo que a mí me parece, o a la escuela le parece que es lo mejor. Que puede ser que sea lo mejor. Pero lo que no puede ser es que no tenga lugar la palabra del sujeto destinatario. Digo, porque, a ver, la escuela y cualquier institución enseña cosas sin darse cuenta de lo que enseña. La escuela podrá enseñar lengua, y ojalá lo hagamos cada vez mejor, lengua, matemáticas, sociales, naturales y todos los contenidos de disciplina. Pero la cantidad de conocimiento y enseñanza que va dejando la escuela diariamente en sus estudiantes y en las comunidades, ahí es donde tenemos que poder prestar atención. Y lo pongo en términos de pregunta. ¿Cómo enseña la escuela la democracia si no tiene prácticas democráticas? ¿Cómo enseña la escuela a sus estudiantes que son sujetos de derecho si no hay prácticas donde puede ejercer el derecho? ¿Y cómo enseña la igualdad si no existen relaciones de igualdad entre los sujetos? Digo, estas son las cuestiones que me parece que nos preocupan y sobre las cuales mirar. Ahora, esto lo podemos mirar desde el campo educativo, pero creo que también lo podemos mirar desde cada organización social. Y para agregar a estas cuestiones, me parece que hay dos elementos centrales que en el caso de la escuela nos han sido útiles para pensar. Las formas organizativas del trabajo. ¿Cómo está organizado el trabajo en la escuela? ¿La forma en que está organizado ayuda o es un obstáculo? ¿Habilita el derecho, habilita las diferencias o, por el contrario, obstaculizan el ejercicio de los derechos, las relaciones de igualdad y el lugar de las diferencias? Y la otra cuestión central para un trabajador es las condiciones materiales. Si existen o no las condiciones materiales para llevar adelante un proyecto o una propuesta pedagógica o para sostener un proyecto colectivo. Muchas veces los proyectos no se concretan no porque sean malos, sino porque no están dadas las condiciones para que esto se pueda llevar adelante. Entonces ahí es donde hay que mirar y ahí hay responsabilidad del Estado en mirar. Nosotros hoy, en este año y en este tiempo, estamos viviendo situaciones que hace 4 años atrás, y no porque tuviéramos todo resuelto y estuviese todo bien, habíamos llegado a un punto donde había cosas que ya no discutíamos. Hoy, pasados 3 años y medio, se volvieron a discutir cosas que formaban parte, del cúmulo de derechos que teníamos como trabajadores.
Bien, nosotros estuvimos en este tiempo, creo que todos hemos aprendido algo y creo que al mismo tiempo todos podemos seguir aprendiendo. Nosotros en la escuela, los trabajadores de la educación, debemos seguir pensando qué significa incluir en la escuela. Y acá hago una aclaración. No es un problema de que falte la legislación para la inclusión. El problema es tomar las decisiones para llevar adelante estas prácticas dentro de la escuela. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar todos.